realizada. Acá tenemos caso Ancash y si posible nos puede responder por escrito. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Curro. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos. Ahora, ni he empezado todavía. Presidenta, gracias. Yo, en primer lugar, quiero saludar a mis colegas parlamentarios por su apertura democrática, porque de veras que veo una actitud diferente y pro educación. Ahora, creo que estamos todos comprometidos no solamente en la responsabilidad, sino también en las expectativas. Creo que ese es un aliciente y un insumo adicional a lo que hemos visto en otros escenarios. Creo que la coyuntura política ayuda mucho. Lo otro, Presidenta, el tema es bastante delicado en materia educativa y lo hemos compartido hace exactamente un año atrás. Está el congresista Ochoa por aquí, que nos acompañó en un momento en la llamada huelga que duró cerca de 2 a 3 meses. El problema es que el tema educativo lo hemos abordado de manera muy secundaria, no a profundidad. Y específicamente en el tema de las remuneraciones. La mejor época de los docentes fue en la época del primer gobierno de Belaúnde, la década del 60. Y un esfuerzo se hizo con Toledo. Y lo doy como dato histórico, cronológico, para ver la dimensión de nuestra corresponsabilidad. O sea, recién estamos preocupando y atendiéndonos de manera integral como política de Estado lo que es la educación para nuestro país. Y eso es saludable. Y este Parlamento, por las diversas opiniones que hemos podido recabar esta larga mañana, son sumamente importantes, porque todos estamos comprometidos en un consenso que el país nos reclamaba a gritos. Lo otro, Presidenta, en el tema de la currícula nacional. Modestamente, mi punto de vista, creo que el tema está definido y ha sido concebido como una política pública, consensuado, validado y sobre todo sostenido técnicamente por especialistas y profesionales. Que haya una circunstancia de orden judicial, sí, pues se resolverá. Y al Ministerio de Educación, cualesquiera que sea el sentido del fallo, esté en obligación de cumplirlo. O sea, aquí no hay nada nuevo que hacer. O sea, yo no sé por qué estamos escarbando el tema. Lo segundo, Presidenta, hago eco de la preocupación que ha tenido en todo momento mi colega Karina Beteta, de los directores y los interinos. Y los contratados, eran 3 temas, ¿no? En el tema de los contratados creo que ya lo hemos zanjado porque se ha aprobado un proyecto de ley aquí. En el tema de los interinos hay un dictamen alcanzado por su presidencia, que seguramente en la próxima semana vamos a discutirla, que es un avance bastante importante. Y en el tema de los directores, también es un tema que está abordándose aquí, porque esto creo que ya pasa al Ministerio de Educación. Esto implica modificaciones normativas, es nuestra competencia. O sea, estamos en la perspectiva y responsabilidad de poder acudir a una modificación, corrección, cualesquiera el calificativo que quiera acuñarse para mejorar las circunstancias en las cuales se encuentran los interinos y los directores. Ahora, yo quiero entrar en un tema muy delicado, señor ministro, es en el tema de la huelga docente del año pasado. Y lo digo porque esto todavía fresco. Es más, creo que nos están actuando con predictibilidad. Nos han dicho que en agosto hay un paro. O sea, nos advierten con medio año, está bien. Pero la pregunta, o varias preguntas al tema, señor ministro, ¿no? Entiendo que hay distintas ruedas de negociación colectiva. ¿Con quién está negociando? Porque en aquel entonces y hoy en día todavía se mantiene el problema de legitimidad. O sea, hay un SUTEP nacional que ya está debidamente reconocido, como hay otros SUTEP regionales. ¿Se llegaron finalmente a formalizar? Y si es así, ¿también en paralelo se está negociando con ellos? O sea, es necesario también estar advertidos como comisión. Lo segundo, de la diversidad de temas que se abordaron en aquel entonces, ¿cuánto se ha avanzado? Ya el congresista Curro decía, ¿no? A diciembre tenía que culminarse un estudio de factibilidad económica, es decir, de acá al 2021 alcanzamos a satisfacer el piso salarial de una UIT. También hay otro compromiso de construir en perspectiva la posibilidad de que se le dé el 6% del PBI al sector de educación, también un compromiso anotado. Hay 2 temas, ni he empezado, hay 2 temas. En el tema de las rectorías, Presidenta, aquí sí también tenemos una cuota de responsabilidad, porque en esta comisión ya hemos aprobado un dictamen de su comisión en el sentido de que los directores van a ser evaluados. ¿No es cierto? ¿Se acuerda usted? Lo discutimos y está pendiente del Pleno. Pero esto tiene un trasfondo, es el tema de las rectorías. O sea, esto significa o nos motiva necesariamente a revisar desde la perspectiva de la descentralización en nuestro país cuánto se ha avanzado o cuánto se está retrocediendo en materia educativa. Y juega un rol protagónico los gobiernos regionales. Entonces, creo que este tema no es un tema secundario, es un tema muy relevante. Pero más allá de ello, ministro, compartí acá con mi colega Andrade,
no voy a poner la mía, yo soy de Moquegua y usted sabe que está muy bien en materia educativa Moquegua, ¿no? Sí. Mire, en el tema de resultados, pero la pregunta, ministro, es ¿por qué Tacna, por qué Moquegua, por qué Arequipa y por qué en otras regiones? Cuando como gobierno nacional mantenemos competencias, o sea, no es que le hayamos entregado total autonomía, entre comillas, autarquía a los gobiernos regionales, en absoluto. Entonces, ¿por qué este desarrollo disparejo? Cuando en perspectiva debemos tener un equilibrio y por lo menos los resultados, si bien son auspiciosos, alentadores, pero generan ciertas distorsiones, es más, podría ser malentendido como cierta discriminación de trato. Y ahí tiene que jugar un rol muy importante lo que es el Ministerio de Educación. Y un tema que también es recurrente, ministro, se aprobó la ley de reforma magisterial. Aquellos docentes condenados por delito de terrorismo, condenados por violación de menores, no pueden ser parte del sector de educación. Me sorprendió cuando el anterior ministro suscribió un convenio con el ministro, perdón, con el Poder Judicial, ¿no? Para que le diga quiénes están sentenciados. O sea, hay que esperar un convenio. ¿Dónde queda la figura de la ventanilla única? O sea, el ministerio no está en la capacidad de recabar antecedentes judiciales, antecedentes penales, de índole administrativa. No estamos en esa capacidad. O sea, creo que nos falta ser mucho más proactivos y persistentes. O sea, estamos cayendo en un exceso de burocratismo que no es nada constructivo, ¿no? Y luego, dos cositas finales, Presidenta, yo estoy mirando su carita. Muy simpático, por cierto, sino que me estás diciendo corte el tema. En el tema de que este cuadro, el tránsito de la educación básica me parece ideal. O sea, acá hay planificación, acá hay orden. Pero usted nos ha hablado de secundaria técnica y poco nada se ha dicho de la secundaria técnica. Inclusive usted le ha dado creditaje. ¿Cuánto está avanzando en la implementación de la secundaria técnica? Y los CEPROS, mis colegas creo que han sido uniformes en su comentario, están bastante empobrecidos, escasamente implementados y con ser equipamiento. Y es más, con una insuficiente capacitación a los docentes. O sea, es interesante este cuadro evolutivo, el tránsito, usted que le llama, ¿no es cierto? Pero acá hay dos escalones iniciales, que es la educación secundaria y que son los CEPROS, que no se está avanzando. Porque ya en los tecnológicos no voy a discutirlo, o sea, soy testigo de excepción en el tema de los tecnológicos por excelencia, ¿de acuerdo? Pero en instancias previas ya estamos empezando de partida, creo que con una pata coja, si cabe el término, ¿no? El otro aspecto en el tema presupuestal, ya con esto cierro, bastante preocupado, por no decir alarmado. Usted nos dice, los gobiernos regionales van a construir 1.200 instituciones educativas. Pero que yo sepa, los gobiernos regionales son autónomos. O sea, ¿cómo el ministerio puede obligar al gobierno regional de San Martín o de Huánuco o a la municipalidad de tal sitio a que haga escuelas? O sea, ellos tienen presupuesto participativo, juntas vecinales, su plan de desarrollo, o sea, ¿cómo? Y en ese cómo va mi sugerencia. Tienen ustedes que ser creativos para articular de mejor manera lo que es el mejor desarrollo de infraestructura educativa. O sea, no hay otra. Porque las estadísticas son gravísimas, ¿no? 27% en la infraestructura educativa, mal. 59% requieren reformas urgentes. 50% con problemas de agua, desagüe. Estamos hablando de criaturas. Es grave. Y usted también, mi colega Gino Costa, ha hecho una cuantificación respecto a las cifras que nos han usted dado. Sí, hay mejoras en la atención remunerativa de los docentes, pero también conforme se va mejorando, se va convocando a plazas de nombramiento, también se está alterando la distribución presupuestal. O sea, se incrementa el presupuesto para remuneraciones, pero se baja el presupuesto de inversiones. Y en inversiones está pues infraestructura educativa. O sea, creo que algo está fallando, algo no encaja. O sea, tienen que ir las dos cosas en paralelo. O sea, un docente bien capacitado, bien remunerado, pero mal haría usted este esfuerzo cuando tiene infraestructura insuficiente, no equipada, ni con agua ni desagüe, lo elemental. Entonces, ¿qué está pasando? Y aquí sí yo hago una reflexión a mis colegas. Al final tenemos una decisión nosotros cuando aprobamos presupuesto. Y acá el sector de la educación, más allá de la retórica que estamos dando sesión tras sesión, creo que también es cuestión de decisiones. Tenemos que dar una atención preferencial, entender la dimensión de una política pública. Y la educación juntamente es eso. O sea, darle un peso presupuestal importante para apuntalar la educación, si no, no avanzamos. Así de crudo y así de feo está el panorama. Ahora, y con esto ya cierro, Presidenta. Todos, sí, creo que todos estamos comprometidos con la educación. Y todos los parlamentarios, y soy un testigo de excepción aquí, porque participo asiduamente de ello, estamos comprometidos.
pero estamos comprometidos en una tarea que usted tiene que liderarla. Bienvenido el mensaje de apertura, bienvenida la didáctica de la exposición, pero sobre todo bienvenido lo que significa un reposicionamiento de lo que es la educación. Sin calidad educativa, este país no tiene ni siquiera la más remota esperanza de mejora. Y ahí creo que todos estamos comprometidos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Yo también tengo una última pregunta, ministro. En relación al Currículo Nacional de Educación Básica, donde usted nos ha indicado que hay un consenso, quisiera saber a cuál se refiere, si al ajustado o al del 2016. Muchas gracias y tiene la palabra el ministro Alfaro para respuesta a los señores congresistas. Muchas gracias por intermedio de usted, señora presidenta, por todas las intervenciones, todas las críticas que desde luego son constructivas para la generación de una política que nos lleve a todos a mejorar calidad educativa del 2021. Creo que este diálogo no solo es nutritivo para nosotros y todo el equipo que me acompaña, sino también que nos permite comentarle a ustedes también nuestras preocupaciones, ¿no?, sobre el futuro de la educación. Y al compartir estas preocupaciones, avanzar juntos. Y ahí comienzo y voy a tratar, con el permiso de usted, presidente, de tomar temas transversales para poder tratar de cumplir con todas las expectativas que cada uno de ustedes congresista tuvo. Y si hay un punto que estoy dejando afuera, de todas maneras estamos tomando nota del detalle de todas las intervenciones para luego poder tratarlos en reuniones bilaterales. Presupuesto e infraestructura. De hecho, una de las cosas que más nos preocupa es cómo cerrar esta enorme brecha. Creo que ese es el tema más abrumador que tenemos, ¿no? Tenemos una enorme brecha y un presupuesto que no puede todavía afrontarla porque todavía nuestra economía no crece o no tiene la suficiente capacidad para hacerlo. Más aún en un proceso donde estamos contrayendo el ingreso fiscal. Por eso es importante tomar todas las medidas del caso para que ese ingreso siga creciendo. ¿Y qué significa eso? Desde luego ver si el paquete primero que se ha lanzado de incrementos de impuestos no funciona, pues revisar qué otras exoneraciones también existen. Se ha hablado sobre las exoneraciones a entidades educativas. Si el primero no funciona para incrementar los ingresos, pues se revisará también los siguientes de forma muy técnica, por supuesto, ¿no? Pero el crecimiento tiene que aumentar. Pero también cómo aumenta el crecimiento de la recaudación, con una economía estable. ¿Y cómo logramos una economía estable? Sin huelgas, ¿no? El efecto y los costos de la huelga son grandes, ¿no? No son grandes solo porque afectamos, digamos, vías, accesos y un perjuicio en ese momento, sino porque después dejan secuelas, ¿no? De repente baja nuestro posicionamiento de la escuela pública y al bajar ese posicionamiento obligamos a que papás que tienen bajo poder adquisitivo de hogares del nivel D, tengan que poner a sus hijos en escuelas privadas, estresando aún más su presupuesto familiar. Es importante que veamos que la paz, la convivencia, la posibilidad de tener todos el mismo horizonte nos lleve a lograr que nuestra economía crezca y que así podamos tener más presupuestos para este tema. Pero ¿qué hacemos frente a este gran reto? Pasos seguros. ¿Cuáles son los pasos seguros? Primero, no lo podemos hacer solo. El PRONIED, que es el brazo ejecutor, puede tener toda la reestructuración, toda la mejor organización, pero incluso en su mejor posición necesita del concurso de los gobiernos regionales y locales para cubrir la brecha educativa. Por eso vuelvo a decir, nuestros próximos gobernadores tienen que tener experiencia en construcción de colegios porque va a ser uno de los temas más importantes durante su gestión. Ya advertimos que casi la tercera parte, 27% de colegios necesitan ser refaccionados o cambiados en su integridad. Y eso significa dos estrategias: reducción de riesgo, ¿con qué? Con prefabricados, para poder resguardar la integridad de todos los niños que ahorita están en esos espacios. Y eso es un trabajo conjunto que tenemos que hacer. Pero los prefabricados, que son en algunos casos temporales, no se deben volver permanentes. Por eso la segunda estrategia, seguridad en la inversión. Y eso está en todo lo que se ha dicho, prototipos, mejorar la selección de los que van a construir en cuanto a que tengan un buen historial de construcción, capacidad financiera. Si entramos en arbitraje, pues árbitros imparciales que nos permitan resolver rápidamente esos problemas y continuar con la inversión. De ahí es que el cuestionamiento a la descentralización que tengamos como país, pues es un cuestionamiento latente, porque la descentralización es un proceso. Es un proceso que ya avanzó. Ustedes mismos en el Congreso son, digamos, los motores en esa legislación.
Y nosotros, de la mano de ustedes, creo que debemos identificar todas esas oportunidades de mejora como suceden en cada región y como ya lo venimos haciendo en estas semanas que llevamos en el cargo, nos hemos reunido en específico para ver la problemática de cada región. Es en territorio donde vamos a solucionar esos problemas y ahí todo nuestro compromiso. Para también disminuir esta dispersión de resultados de la ESE. Algunas regiones que de repente han podido contar con canon minero durante un buen tiempo, ahora sabemos que está más bajo, ¿no? Pero han podido pagar mejor a los profesores, mejorar la infraestructura, contratar acompañamientos y eso ha elevado la ESE. Pero en otros sitios, como conversamos, por ejemplo, con la congresista Beteta, ahí no hay en Huánuco canon y ahí tenemos que también hacer, como lo veíamos también con un viaje que hicimos con el congresista Dávila. Todavía nos falta reunirnos con la congresista Andrade para ver Lima provincias y congresista Curro para ver los problemas específicos de la región y bajar esa dispersión. Todos los peruanos tienen que llegar a cumplir sus logros de aprendizaje. En el tema de contratados por terrorismo, quisiera volver a dejar en claro estos pasos seguros que estamos haciendo. Primero, en este convenio que se firmó con el Poder Judicial cuenta con las bases de todos los sentenciados en cárcel y excarcelados por terrorismo, delitos de terrorismo, delitos de apología al terrorismo, violencia sexual y narcotráfico. Esos son los 4 delitos por los cuales un excarcelado no puede ingresar a un aula de educación. Nosotros ya hemos procedido a destituir a 58 personas contrastando la base de datos del Poder Judicial con nuestra base de datos de contratados, ¿no? Evidentemente los nuevos contratados estamos ya revisando todo su historial para que eso no pase con los nuevos, pero ya los que ya tenemos contratados tenemos que contrastarla con la base de datos. Le vamos a pedir celeridad al Poder Judicial para que termine de pasar todos los datos que nosotros ya les hemos pasado para que culminen y actuaremos de inmediato, de forma oportuna y efectiva para retirar a todos estos docentes de las aulas. Y si ustedes encuentran docentes que hacen apología al terrorismo y no tienen sentencia previa, pues también actuaremos en esos casos separando esos docentes de las aulas. Ahí sí, mano dura, tolerancia cero. Y esa misma tolerancia que vamos a aplicar en el sigiloso seguimiento de nuestros docentes y directores y personal administrativo, lo vamos a aplicar en el currículo nacional, ¿no? Me gustan mucho las discusiones con congresista Ochoa, el amigo Eco, porque ya aterrizamos en estos temas y les ponemos puntos en la CIS de qué es lo que se tiene que hacer para poder generar que efectivamente el currículo abre sobre el tema de violencia terrorista. El currículo nacional del 2016, también aprovecho por su intermedio, señora Presidenta, de responder esa inquietud, es del 2016, ¿no? Es un documento orientador, ¿no? Pero que recién toma vida en los cuadernos de trabajo y textos escolares, ¿no? Es ahí donde vamos a poder la cuestión en materia, ¿no? Siempre vamos a ver el currículo como orientaciones, lineamientos generales. Y lo que les decía al principio, vaso medio lleno, es que un 95% del currículo está acordado. Creo que todos estamos de acuerdo acá que tenemos que enfocarnos a competencias, con logros de aprendizaje, con enfoques transversales. Y ahora ya estamos afinando los últimos puntos que generan gran sensibilidad social. Eso no lo podemos negar, pero que ya son puntos finales del currículo, lo que se refiere al enfoque transversal de género y el tratamiento de la violencia terrorista. Sí. Gracias, ministro. Quisiera hacerle una interrupción. Entonces entiendo que se está usando el del 2016, ¿no? El 2016. ¿Y va a ir a un proceso de consulta hacia el Consejo Nacional de Educación o ya esto se ha realizado, se va a definir? Tiene otra interrupción la congresista Tamara Arimborgo. Gracias, Presidenta. Ya que el ministro está hablando de que va a tener tolerancia cero en casos de corrupción, quiero dejar constancia en acta que le hago entrega del caso Quilla Sumac Susana Miranda Troncos, que de una vez tome cartas en el asunto y que nos mande a la brevedad posible cuáles son las acciones que va a tomar al respecto. Y por otro lado, Presidenta, también dejar claro que cuando nosotros leemos el texto es un afán de querer desmerecer o de querer bajonear un poco la labor de algunos congresistas. Entonces, ¿por qué no se coloca también que existen congresistas que la única agenda que tienen acá en el Congreso es la agenda LGTB?
Gracias, congresista Arimborgo. Por último, quisiera saber si es que se va a tomar algo de lo que planteó el exministro Idel Wexler, la propuesta que ellos habían avanzado. ¿Algo de esto se va a tomar o se está dejando de lado? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, congresista, es sumamente pertinente. El currículo nacional es un proceso de convención del 2010, ¿no? Que toma fuerza, digamos, a través de diferentes estudios y consultas en la resolución ministerial del 2016. ¿No? Esa resolución de diciembre de 2016 es la que publica el nuevo currículo nacional, que es el que está en materia de discusión. Ese currículo, luego de ser ya aprobado, comienza a implementarse en aulas, pero primero a través de la formación en docentes para que puedan comenzar a entender la aplicación del enfoque por competencias, que es un cambio bastante radical. No solo lo hacemos a través de la formación en servicio con los docentes, sino que incluso tiene que cambiar la currícula de la formación inicial docente para que se pueda cumplir esa gran meta de tener una escuela por competencias. Y en ese tránsito ya en 2017 ocurren estas diferencias que encontramos con respecto a estos dos temas sensibles, ¿no? A partir de un tema que es el tema de enfoque de género, que es un enfoque transversal, surge la acción popular de Padres en Acción, ¿no? Y la acción popular de Padres en Acción tenía dos premisas. La primera es, no hemos sido consultados al momento de la elaboración del currículo, y la segunda es su preocupación sobre lo que se entiende como enfoque de género bajo lo que se propone desde el colectivo como ideología de género. Entonces, esos dos puntos se sentenciaron en primera instancia y se dijo dos cosas. Uno, se exhortó al que el Ministerio de Educación mejore sus mecanismos de consulta con la ciudadanía, y dos, se limitó el párrafo que les comenté dentro del enfoque de género. Entonces, inmediatamente el Ministerio en las gestiones pasadas procedió a eliminar el párrafo para poder continuar con la capacitación que tenían del currículo frente a los docentes y su implementación en primaria, que es por donde se ha empezado. Luego se apela a Padres en Acción apela a esta sentencia, ¿no? Para volver a colocar sus mismos dos puntos, ¿no? Y en esa apelación se está revisando ahorita en la Corte Suprema. Nosotros creemos que institucionalmente lo mejor es esperar a la Corte Suprema para que pueda dirimir, ¿no? De alguna forma entre esta apelación que tiene el colectivo Padres en Acción, para poder tener un documento orientador, para poder continuar con las mejoras del documento orientador del nuevo currículo. Cabe resaltar que un currículo nacional es un documento vivo, es un producto cultural, porque va a orientar a las necesidades sociales que tenemos para mejorar la educación de nuestros niños. Entonces, sí está sometido a un proceso de mejora continua, ¿no? Pero lo que nos va a preocupar, y por eso era la advertencia sobre los textos escolares y los cuadernos de trabajo, es que ahí se va a plasmar al final la evidencia de lo que los lineamientos solicitan. Por eso, yo quería ser acá enfático en dos cosas. Uno, las mejoras que nos propuso la gestión pasada, por supuesto que se van a tomar en consideración. Todos los trabajos de gestión pasadas son buenos para seguir construyendo, ¿no? Pero se tienen que colocar a la luz de lo que diga la Corte Suprema. De lo contrario podríamos estar trabajando en paralelo y de repente desalineando el proceso institucional de ir paso por paso. Pero eso no nos impide comenzar a conversar sobre los textos escolares y los textos escolares y los cuadernos de trabajo que también trabajó la gestión anterior y que ya están en machote. Cuadernos de trabajo de primero a sexto grado de primaria y textos escolares de primero a cuarto de secundaria en lo que se refiere a la materia de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, que contiene las dos materias de preocupación de esta mesa. Entonces, el trabajo de la gestión anterior de la mejora del currículo se evaluará y se colocará cuando termine de hacer la Corte, pero ya estamos empezando a poner valor lo que el Ministerio ha propuesto en cuanto a los textos escolares y de cuadernos de trabajo, para dejar claro que nosotros construimos. Todo lo que se ha puesto en valor antes, construimos, y ahí aprovecho para comentarles que le vamos a sacar jugo a todas las consultorías que hay, porque ya no tenemos mucho dinero para más consultorías. Entonces todo se va a tomar en valor y le vamos a sacar el máximo provecho, porque todo es inversión de nuestros ciudadanos. Entonces, para poder mejorar
la vigilancia que debe tener el Congreso con respecto a estos textos escolares y estos cuadernos de trabajo es que le solicitamos que de acá al 20 de junio los revisemos, ¿no? Primero, lo que nos pasa en preocupación congresista, tener en claro que justamente son estos textos los que vamos a revisar en forma conjunta, ¿no? Y que estos de ninguna manera se volverían a reimprimir. Pero para eso es necesario que el 20 de junio terminemos esa revisión. De lo contrario, la aprobación que nos ponía el congresista Vergara no se cumpliría, ya no tendríamos un buen año de inicio escolar. Me encantaría poder tener más meses para poder discutir estos temas, pero los tiempos apremian. Lo que sí quería dejar en claro es que la consulta que tenemos es para poder incluir todos los puntos de vista y tratar de velar por el bien común, siendo nosotros rectores en pedagogía, ¿no? Si bien hay sensibilidad sobre los temas, y hay que incorporar esa sensibilidad para asegurar su excelente implementación. Las metodologías pedagógicas son rectoría del Ministerio. Por eso es que vamos a poner todos los puntos a consideración que tengamos en estas mesas. No sé si hasta ese punto queda claro en cuanto a la posibilidad de compartir estos textos y cuadernos de trabajo. Sí, justamente la comisión quería organizar una segunda mesa de trabajo sobre los textos escolares y lo que se indica sobre terrorismo para el 19 de mayo, pero no hemos recibido los contenidos. Ese machote, el bosquejo, no lo hemos recibido. Entonces sí les pediríamos que nos lo envíen lo antes posible para poder programar a los invitados, porque sabemos que el tiempo apremia. Tiene la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidenta, por su intermedio al señor ministro. Sí, efectivamente, en el tema puntual sobre los cuadernos de trabajo y también los textos escolares. Es importante, señor ministro, que usted se pueda comprometer en hacer una revisión. No se puede permitir que a nuestros niños y adolescentes se les pueda llenar de odios hacia las instituciones, que podemos discrepar de algunas posiciones que puedan tener válidamente algunos sectores, como por ejemplo considerar donde dice una decisión impostergable, y ahí ponen, ¿no? O sea, induciendo al rechazo, a la crítica, al insulto hacia el Congreso de la República y algunos líderes de la Iglesia. No debemos de permitir que nadie pueda atentar contra la libre expresión de nuestros niños. No podemos nosotros generar odios. El hecho de que podamos discrepar en algunos puntos de vista y específicamente, por ejemplo, yo soy pro vida, soy pro familia, pero eso no me hace atacar a aquellos que discrepan con mi posición. Yo la respeto. Por eso pedir tolerancia, y la tolerancia es muy importante. Siempre el Estado está en la obligación de velar por las grandes mayorías y respetar a las minorías. Eso lo tengo clarísimo esa posición, y por ello, señor ministro, yo sí le pediría el compromiso, no ante esta comisión, de no tener que seguir distribuyendo, de no tener estos materiales que vayan como enseñanza a nuestros niños ni a nuestros adolescentes. Gracias, presidenta. Gracias, señor ministro. Gracias, congresista Beteta. Puede terminar, ministro. Muchas gracias. Creo entonces que estamos ya entrando a un entendimiento de los procesos que vamos a seguir. Definitivamente, congresista, le estaríamos trasladando en el más corto tiempo posible estos machotes que, como repito, no son de la gestión que me toca liderar, sino son de la gestión pasada, ¿no? Para ser muy fiel con lo que la gestión pasada quiso proponer para la continuidad de este currículo, y que nosotros, por supuesto, soportamos y promovemos en concordancia con ustedes. Es decir, vamos a hacer una revisión conjunta de esos textos. Tanto ustedes... Extensa realmente.